la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 2 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio celebrará antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por el caso Odebrecht. Mañana martes, en la ciudad de Bogotá, se le acusa de participar en hechos de corrupción en la ejecución de obras de infraestructura inconclusas en nuestro país, entregadas en licitación a la constructora brasileña. Producto de este escándalo de corrupción, lo hemos comentado para ustedes, han sido investigados presidentes, vicepresidentes, dirigentes del gobierno y de la oposición en toda América Latina, provocando incluso la renuncia del jefe de Estado de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, la excepción es Venezuela hasta ahora. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy, a propósito de la masacre de la comandancia de la policía de Carabobo, que dejó como saldo oficial 68 víctimas mortales. Diputados de la Mesa de la Unidad Democrática anunciaron que pedirán la destitución de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien se excusó hoy advirtiendo que su despacho no tenía competencia sobre los sucesos ocurridos en Valencia, sin comentarios. Un dato: 37 jóvenes siguen presos por las protestas que comenzaron hoy hace un año. Ustedes recordarán, tras decisión del Tribunal Supremo de Justicia que pretendía asumir atribuciones de la Asamblea Nacional. Bueno, a las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Las protestas continúan de momento en nuestro país, pero por otras razones. Hoy hubo manifestaciones por las cajas CLAP en Palo Verde, por ejemplo, por falta de medicinas ante el Ministerio de Salud y por maltrato de la Guardia Nacional Ocumare del Tur. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado Juan Miguel Mateus, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo. Él es miembro de la Comisión de Política Interior, además abogado constitucionalista. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Como siempre, un placer acompañarle y acompañar a toda nuestra audiencia de Radio Caracas Radio. Bueno, iniciar conversación a partir de este tema, lo ocurrido en la policía de Carabobo, esta masacre así calificada por los familiares, que dejó como saldo 68 víctimas mortales, 66 internos y 2 mujeres. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ha dicho que su despacho no tenía competencia sobre los sucesos ocurridos en Valencia. Yo quisiera una primera reacción de su parte al respecto. ¿Lo escuchamos? Es lamentable, María Alejandra, que después de varios días de ocurrida la masacre de Carabobo y ante el silencio de Nicolás Maduro y el silencio de Iris Varela, ella, ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela, aparezca hoy sencillamente para eludir su responsabilidad, para decir que no tenía ninguna competencia en lo ocurrido en los calabozos de Policarabobo. Y no es verdad. Es verdad, por un lado, que los
los calabozos de la policía de Carabobo dependen de la gobernación del Estado. Pero también es verdad que todo el régimen penitenciario depende de lo que se orquesta desde el Ministerio de los Servicios Penitenciarios, que ella es la responsable directa de todos estos asuntos, y también es verdad que aunque haya solo salas de retenciones temporales allí en la policía de Carabobo, en los calabozos de la policía de Carabobo, también es verdad que el régimen y el gobierno de los internos, es decir, de los que están recluidos allí, depende y es competencia exclusiva del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. En definitiva, María Alejandra, no puede decir la ministra Iris Varela que ella no tiene competencia en un asunto, porque el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Fundamentales se ha referido al hacinamiento carcelario y al hacinamiento en los centros de retención temporal como un asunto que tiene que ver con el sistema penitenciario y como una grave situación que debe ser enmendada por el Estado venezolano. Sencillamente ella no ha querido, no ha podido, no ha sabido asumir su responsabilidad y hoy queda en evidencia una vez más ante Venezuela. Ahora, diputado, la Constitución vigente, aunque no se cumple, es absolutamente clara. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad. ¿Quién asume la responsabilidad política? Estos 5 policías que están detenidos por averiguación, ¿qué puede comentarnos? Es muy clara la Constitución. En primer lugar, en el artículo 272, María Alejandra establece que el sistema penitenciario tiene como objeto la reinserción y la rehabilitación de los internos, y que en todo momento a los internos se le deben respetar los derechos fundamentales, dentro del cual el primer derecho fundamental es precisamente la vida. Eso no es así en Venezuela. Por eso es bueno recordarle a la ministra, que sí es responsable y que sí tiene que ver con lo ocurrido en Carabobo, que en el informe de 2018, el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisión hace un recordatorio. En primer lugar, dice la comisión que el hacinamiento en los recintos penitenciarios y en las salas de retención temporal, ese hacinamiento es en sí mismo un trato cruel e inhumano, es una violación de los derechos fundamentales. Pero es que además, dice el informe de la comisión, que la responsabilidad del Estado sobre los derechos fundamentales de los reclusos se agrava cuando un Estado, como ha sido el caso de Venezuela, ha sido advertido una y otra vez sobre la necesidad de garantizar los derechos fundamentales. Con lo cual, repito, hay un trío claro de responsabilidades, un triángulo que tiene un vértice a Nicolás Maduro como jefe del Estado y jefe del gobierno, en otro vértice a Iris Varela como ministro del Poder Popular para los servicios penitenciarios, y en otro vértice a Rafael Lacaba, gobernador del Estado Carabobo, Estado al cual represento, que no ha querido ponerse del lado del pueblo de Venezuela ni de los derechos fundamentales, sino que ha querido ser cómplice, encubriendo a Nicolás Maduro y a Iris Varela. Ahora, usted ha dicho, como portavoz de su fracción parlamentaria, hablo de Primero Justicia, que van a pedir la destitución de la ministra Iris Varela, ¿correcto? Sí. En el caso de Primero Justicia le ha planteado a la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática que el día de mañana se incoen los mecanismos para establecer las responsabilidades civil, penal y administrativa en la que pudieron incurrir Iris Varela, Nicolás Maduro, Néstor Reverol, que ya no es ministro, vale la pena recordarlo, y también Rafael Lacaba, así como los demás funcionarios involucrados en la masacre de Carabobo. En el caso de que Iris Varela tenga algún tipo de responsabilidad, más allá de la responsabilidad civil, administrativa o penal, también puede derivar ella en una responsabilidad política que conlleve a un voto de censura que implicaría su destitución. Eso es una competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, está establecida en el artículo 187, numeral 10 de la Constitución, y no tiene que alarmar a nadie. Creo yo, María Alejandra, que la respuesta de Iris Varela cuando dice que ella no tiene nada que ver con lo sucedido en Carabobo tiene que precisamente guarda relación con el hecho de que nosotros hoy anunciáramos ese eventual voto de censura para destituirla. Ahora, diputado, a propósito de responsabilidades políticas, comentábamos al inicio una iniciativa que se va a celebrar mañana en la ciudad de Bogotá. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio van a celebrar audiencia en torno al antejuicio, a un posible antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por el caso Odebrecht.
la denuncia, la acusación la presentó la fiscal también en el exilio. A él se le acusa de participar en hechos de corrupción, en la ejecución de obras de infraestructura inconclusas. Un escándalo, como decíamos al inicio, que ha provocado un terremoto político en toda América Latina. La excepción es lamentablemente Venezuela. Allí nadie asume responsabilidad. Yo quisiera su comentario y saber, por otra parte, si la Asamblea Nacional va a acompañar una iniciativa de esta naturaleza. Bueno, eso no se ha discutido en el seno de la fracción parlamentaria de la Unidad, tampoco se ha discutido o se ha planteado que se discuta para el seno del Pleno de la Cámara. Es importante reivindicar la legitimidad de esos magistrados que fueron designados por nosotros como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la legitimidad de la fiscal general de la República que ha tenido que salir del país por causa de la persecución política. Es indudable que hay causas de corrupción que involucran no solo a Nicolás Maduro, sino a altos funcionarios del gobierno. Lamentablemente, la situación de autocracia no permite que en este momento se establezcan esas responsabilidades de esa manera, pero estamos seguros que cuando haya cambio político eso va a ocurrir y vamos a reivindicar a las instituciones que hoy tienen que andar por el mundo entero tratando de ejercer sus competencias. Finalmente, diputado, tengo que preguntarle acerca de la campaña electoral. Hoy el jefe de, el grupo que apoya a Henry Falcón, Claudio Fermín, decía, él explicaba que aparentemente ya no es imprescindible la misión de observación de la ONU como era hace algunos meses, que ellos van a seguir adelante hasta el final. Incluso decía que era un pecado no votar por el exgobernador. Yo quisiera su comentario y su reacción en torno a este tema. Usted ha mantenido una posición muy firme asegurando que la oposición no tiene candidato para esta elección. ¿Lo escuchamos? Bueno, mi posición es la posición de mi partido político de Primero Justicia, de la Mesa de la Unidad Democrática y del Frente Amplio Venezuela Libre. No se participa en esta elección porque no es tal, no es una elección, no hay condiciones electorales, es un garabato, un simulacro electoral que pretende legitimar o dar apariencia de legitimidad a Nicolás Maduro y por lo tanto no hay candidato opositor. Lamentablemente Henry Falcón se fue, él mismo quiso irse de la Mesa de la Unidad Democrática. Él no es candidato de la opción unitaria, no es candidato formalmente opositor. Ojalá haya capacidad de recapacitar. El señor Falcón había dicho que él solo participaría en las elecciones si venía una comisión, una comitiva de la ONU a observar las elecciones venezolanas del 20 de mayo. Ya la ONU contestó, creo que es tiempo, y lo digo con humildad, lo digo también con la esperanza de lo mejor para el país, de que el señor Henry Falcón anuncie que se retire, anuncie que no va a legitimar esas elecciones, y creo yo que es desafortunado hablar de un pecado cuando de lo que se trata es de reivindicar los derechos políticos de los venezolanos. Ahora, diputado, ha dicho también Claudio Fermín que dirigentes de su organización de Primero Justicia, de Acción Democrática y Voluntad Popular van a apoyar próximamente la candidatura de Henry Falcón. Yo quisiera su reacción también en torno a este tema. Creo que esas declaraciones del señor Fermín crean una suerte de zozobra, una suerte de intriga. Si él conoce de algunos dirigentes que militan o que han militado en algunos partidos políticos que hoy no tenemos candidato y que no estamos participando porque no queremos legitimar esa elección fraudulenta de Maduro del 20 de mayo, pues que lo diga, pero que no juegue a simular que hay unas condiciones favorables hacia la elección, que hay personas de nuestros partidos que están dudando, porque eso no es así. Creo que el pueblo de Venezuela ha conocido claramente las posiciones de Primero Justicia, la Unidad Democrática, del Frente Amplio Venezuela Libre. Sobre eso no hay duda. Y creo yo que el hecho de apoyar al señor Falcón, en este caso, no da licencia para acudir a esos expedientes de la duda, de la intriga, de la incertidumbre. Finalmente, diputado, a través del Twitter le preguntan lo siguiente. Carmen Castro dice al diputado, ¿cuál es el plan para el cambio del plan de país que diputados van a presentar a Venezuela? ¿Qué le responde? Bueno, esa pregunta tiene dos niveles de respuesta. Lo primero es que el plan es de toda Venezuela. No somos solo los dirigentes políticos de los partidos políticos quienes tenemos que asumir un plan para liberar a Venezuela democráticamente, para derrotar a la dictadura de Nicolás Maduro. Es la sociedad entera y por eso se ha promovido y se ha creado el Frente Amplio Venezuela Libre,
como un mecanismo para articular a todo el país y polarizarlo en contra de la dictadura. Pero la segunda pregunta, quizás lo que está en el fondo de la cuestión, es si estamos preparados para gobernar o no. La Alternativa Democrática, la Mesa de la Unidad Democrática, tiene un plan de gobierno, tiene un plan para el cambio, ha sido enriquecido por las campañas de Enrique Capriles de 2012 y luego de 2013. Hay un equipo interdisciplinar de los partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática que están terminando en este momento de remozar una nueva versión del plan de gobierno y del plan para el cambio, con lo cual, teniendo en cuenta que es toda Venezuela la que debe luchar y aglutinarse en el Frente Amplio Venezuela Libre para derrotar la dictadura, pues debe tenerse la certeza de que sabremos cómo implementar las mejores políticas para el cambio político, para el cambio en nuestro país, y que sea posible una transición democrática y en paz. Gracias, diputado Juan Miguel Mateos, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él es diputado por el Estado Carabobo, dirigente de Primero Justicia, abogado constitucionalista, miembro de la Comisión de Política Interior, expresando opinión acerca de todos estos temas. Lo ocurrido en Carabobo y la responsabilidad política de los funcionarios. Él mencionaba al gobernador, a la ministra y al propio presidente de la República. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas pasapalos frescos, variados y de primera calidad, pasa por Casa de Oblea. Allí consigues pequeños, pastelitos, empanaditas, nuggets, cremas, bases para cremas, aceitunas, encurtidos y muchísimo más para que ofrezcas calidad. Y el precio te sorprenderá. En Baruta, calle Páez con Mariño, está Casa de Oblea. 100% frescura y calidad. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Decíamos al inicio que mañana se va a dar una iniciativa inédita, producto de los tiempos que corren en nuestro país. Los magistrados en el exilio van a celebrar una audiencia con motivo del inicio, solicitud de inicio ante juicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por el caso Odebrecht. La solicitud ha sido interpuesta por la fiscal también en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Ha presentado varios documentos, y para conversar acerca de este tema nos acompaña alguien que ha denunciado justamente la corrupción en torno a esta constructora brasileña, un escándalo, insistimos, que ha salpicado a dirigentes de toda América Latina. Venezuela no es la excepción, aunque no hay investigaciones. Nos acompaña el diputado Juan Guaidó, de Voluntad Popular, jefe de la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a todos los que nos escuchan.
Bien, mucho interés, diputado, de conocer primero su reacción ante esta iniciativa que se va a celebrar mañana en la ciudad de Bogotá y en segundo lugar, bueno, conocer los datos que usted ha venido ventilando sobre este tema, los miles de millones de dólares que se invirtieron en obras hoy inconclusas en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, Alejandro, varios elementos. Uno, una investigación que hemos estado realizando desde la Asamblea Nacional, donde hemos denunciado varios elementos. Uno, el estado de las obras, que fue una investigación en conjunto con la Comisión de Administración y Servicios, que tiene años además. O sea, el 76% de las obras de la constructora Odebrecht y otras 3 adicionales que derivaron del convenio binacional Venezuela-Brasil para transferencia de tecnología y algunos otros elementos están inconclusas. Hay inversión por encima de los 30.000 millones de dólares, hay ejecución financiera por encima de los 20.000 millones de dólares, hay daño patrimonial por casi 20.000 millones de dólares al país, producto de estas obras inconclusas. Y varios elementos, no solamente la obviedad de que no están construidas obras, que tienen en promedio 8 años de retraso, que se financiaron ejecutivamente, que luego del 2013, luego que se declarara los 35 millones de dólares que invirtiera la constructora en la campaña de Maduro, se ejecutaron 4.000 millones de dólares sin avance físico considerable en ninguna de las obras antes descritas, o el 76% de estas obras. Adicionalmente, el que firma el convenio binacional siendo canciller es Nicolás Maduro Moro, señalado además por las delaciones en el vecino país de Brasil, directamente por Luciana Acevedo, que salió en varias de las cadenas presidenciales, por cierto, de Chávez, y incluso venía en el avión frecuentemente con Lula da Silva, quien estuvo viajando no menos de 18 veces a reuniones con Chávez durante, que por cierto en estos días le sugirió a Maduro que no se aislara del mundo, eso entre paréntesis el caso que estamos tocando. Así que no solamente hay vinculación directa del Ejecutivo Nacional con la contratación de las obras, no solamente hay vinculación directa con lo que fue el trato de los contratos para la estatal, la empresa de construcción brasilera, que insisto, el convenio que se firma Venezuela-Brasil era para transferencia de tecnología, no para saltarse los procesos licitatorios y contratar directamente a varias empresas brasileras, que por cierto, algunas de esas obras vinieron con fondos públicos brasileros del BNDES en algunos de los casos. Entonces, ahí está claramente la investigación que ha llevado la Asamblea Nacional, que ha demostrado directamente todo este reglamento, y mañana hay iniciativa de los magistrados designados por la Asamblea Nacional para discutir y debatir el tema, entiendo, en conjunto con la fiscal general Luis Ortega Díaz. Hola, diputado, tengo que preguntar, bueno, en principio saber si la Asamblea va a apoyar esta iniciativa, si la va a acompañar. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, es importante que nos remitan toda la investigación. Por supuesto, no es que vamos a acompañar una investigación. Hemos dado la investigación y podemos remitir tranquilamente todo lo que ha sido la investigación, el informe que se aprobó en la Asamblea Nacional, que sigue además abonando en la investigación, no solamente a la fiscal Luis Ortega Díaz, quien por cierto también ha suministrado información, que también se comprometió con el diputado Superlano a pasar información, sino también con los magistrados electos de la Asamblea Nacional. Así que creo que no es un tema de apoyar una investigación u otra, creo que es llevar a término y que se haga justicia en Venezuela, no solamente con el dinero que ya se robaron, que perdieron. Hoy hay kilómetros de cemento, cabilla muertos a lo largo y ancho del país, mientras que los venezolanos mueren de hambre, mientras que no hay dinero para comprar medicina, mientras que no hay anaqueles llenos en ninguna parte del país. Hay un daño patrimonial muy claro, y también tenemos la esperanza de recuperar parte de este dinero que se ha robado estos organismos, estas empresas, y además alguien tiene que responder por las obras inconclusas, alguien tiene que responder por todo este dinero que se invirtió. Eso es muy claro. Entonces creo que no debe ser una cosa que si vamos a apoyar una investigación, otra, por supuesto que vamos a abonar en cualquier investigación que sume a hacer justicia en Venezuela, a recuperar los fondos robados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tampoco creo que se pueda ver en este momento, para Alejandro y los que nos escuchan, es que es un botón rojo que existe, ¿no? Que dado esa investigación, mágicamente Nicolás Maduro va a salir del poder cuando hemos todos transitado una senda de construir mayoría, de denunciar, de protestar, de exigir elecciones libres. Esto es un elemento más para seguir, no solamente deslegitimando a Maduro, que bastante bien, él ha hecho su trabajo para eso, sino demostrar lo que se han robado en el país, demostrar la necesidad de justicia en nuestro país, y que Venezuela hoy es el único país de la región, luego del escándalo más importante en el mundo de corrupción, que no tiene ni un detenido con respecto a este caso, demostrando además que, por ejemplo, Tarek William Saab simplemente
está haciendo persecución política, porque si hubiera justicia realmente por casos de corrupción venezolana, no solamente deberían detener a Luis del Pino, Diego Salazar y señalar a Rafael Ramírez, cosa que también hizo por cierto la Asamblea Nacional hace mucho tiempo y se dieron cuenta ellos recientemente. También deberían señalar con respecto a OES, deberían señalar también con respecto a la crisis eléctrica y los llamados bolichicos, con el sobreprecio de las cajas CLAP, con el tema de Mercal, con el tema de Pudreval y muchas otras investigaciones que hemos llegado adelante. Ahora, dos inquietudes, diputado. La evidencia que mañana, y según figura en el expediente, se va a presentar es enorme y bueno, está a la vista de todos en Venezuela. Entre las obras que se encuentran inconclusas está la línea 5 del metro de Caracas, el sistema de transporte masivo Caracas-Guarena-Guatire, metro cable Mariche, cable tren bolivariano, línea 2 del metro de Los Teques, sistema vial 3, puente sobre el Orinoco, en fin. Así suma y sigue la cantidad de obras inconclusas que todavía están en nuestro país. Yo quisiera un comentario de su parte acerca de este inventario y por otra parte, bueno, la reacción del presidente Nicolás Maduro, celebrando la salida de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció producto de este escándalo, pero en su país. ¿Lo escuchamos? Bueno, dos cosas. Lo primero que, bueno, eso deriva de nuevo de investigaciones que se tienen. Las cifras son absurdas del tema del daño patrimonial. O sea, estamos hablando de que con las cifras pudiéramos recuperar el país completo. O sea, se habla de 20.000 millones de daño patrimonial, 30.000 millones de contratación. Para los que nos escuchen tengan una idea. O sea, es que compararlo con hospitales no tiene sentido, porque serían 1.000 hospitales en el país, uno por cada parroquia, hospitales del primer mundo. Serían 80 ambulancias por parroquia. El tema es que solamente se perdió por no concluir parte de las obras que tú describes. Ahí faltaba el puente, por ejemplo, Cacique Nigale, que es el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, las obras con respecto a seguridad social y algunas otras cosas que desprendieron de las contrataciones directas que hicieron con Odebrecht, Galvairo y Queiroz, que es otra de las constructoras. Fueron 4 las constructoras involucradas además en el saqueo que le hicieron a la nación. Con respecto a la... Sí. A la actitud del presidente Nicolás Maduro, celebrando la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, pero en nuestro país no ocurre absolutamente nada, al margen de la evidencia que existe sobre la corrupción propósito de Odebrecht. Mira, lamentable la actitud no solamente de Maduro, sino del tren gubernamental, celebrando la salida, cuando ahí lo que responde es a instituciones. Eso responde a que había una investigación abierta en curso y decide dimitir para que corra la investigación de manera transparente y lícita, cosa que no pasa, obviamente, evidentemente, en Venezuela y en nuestro país. Lamentablemente, hoy están absolutamente secuestradas todas las instituciones de Venezuela. Podríamos decir que vivimos en un estado forajido, un estado fallido, que no da respuesta a los ciudadanos, que no respeta la Constitución, que no respeta lo más mínimo de moral. La cantidad de dinero que se han robado es absurda mientras pasamos hambre. Cuando veamos venezolanos en las colas, niños muriendo por falta de insumos en los hospitales, todo eso es responsabilidad de los corruptos y ladrones que se robaron el dinero de Venezuela. Es lamentable y trágico el colapso que tenemos con los servicios públicos, la electricidad en los Andes, el agua en Oriente, el transporte público en cada uno de los sectores en Estado, y en caso de Vargas, es una cosa increíble y no se da respuesta ni solución, por supuesto, porque no hay como invertir en repuestos, en caucho, en baterías, y solamente hay paliativos que no resuelven el problema. Ellos colapsaron al país porque se lo robaron y celebran que en otros países hay instituciones, porque dimite un presidente por una investigación. Es lamentable la actitud de una... Mira, estamos perdiendo la civilización, Alejandro, o sea, años de lucha, o sea, por el Estado de Derecho, por cosas elementales. Lo que pasaba en Carabobo, vale, por Dios, más de 68 personas muertas, eso es la suma de todos los horrores. O sea, retraso procesal, hacinamiento carcelario, no traslado, no cárceles propias o para los privados de libertad, no atención inmediata para responder al fuego, no atención a las víctimas. O sea, una cosa lamentable, y todo eso es responsabilidad absoluta, no solamente de Nicolás Maduro Moro, un modelo que colapsó y que heredaron unos que no pudieron manejar ni siquiera el liderazgo claro en el país. Ahora, diputado, yo tengo que preguntarle, usted habla de responsabilidad moral, yo agregaría también la responsabilidad penal. La semana pasada, países como Suiza,
que suele ser neutral en estos casos, decidieron, congelar las cuentas y los bienes de varios funcionarios, altos funcionarios de esta administración. Panamá hizo lo propio, incluso con varias empresas que aparentemente están vinculadas a la primera dama. Yo quisiera su reacción y su comentario también en torno a este tema, y si es posible esperar que la Asamblea Nacional solicite información acerca de lo que está ocurriendo, además el monto de los recursos que existen en estos paraísos fiscales. ¿Lo escuchamos? Suiza, Panamá, Estados Unidos, la Unión Europea, que también es inédito que hayan sancionado a funcionarios por cuentas en esos países, y un proceso inédito como inédito lo que estamos viviendo en Venezuela. Algo importante de todo eso que está sucediendo con esas cuentas, con todo eso, es la posibilidad de recuperar esos activos producto de la corrupción una vez iniciemos un proceso de transición a la democracia en Venezuela. Eso parte y deriva de todas las investigaciones que ha hecho la Asamblea Nacional, deriva de todas las denuncias que se han venido realizando y materializando en informes, en anuncios, en trabajos muy duros, no solamente de esos países, sino en la colaboración con la investigación de diputados, del Parlamento, de abogados, de ONGs y muchos otros elementos. Yo creo que es fundamental por eso seguir denunciando, seguir elevando la voz para tener la posibilidad, insisto, no solamente de hacer justicia, para que los responsables de que mueran niños, de que no haya comida, de que haya colapsado el país, paguen, sino también poder recuperar ese dinero y reconstruir Venezuela. Finalmente, diputado, al regreso de la pausa vamos a hablar ampliamente acerca de lo que pasó en nuestro país hace un año. Se iniciaron las protestas en abril en reacción a decisiones del Tribunal Supremo de Justicia con las cuales pretendía asumir las atribuciones del Parlamento Nacional, pasando por encima de la Constitución y las leyes en nuestro país. Yo quisiera una reflexión de su parte como uno de los dirigentes que lideró estas protestas. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Mira, un año de protestas muy duras, inéditas en Venezuela, que las detonó, por cierto, un elemento político, que fue el intento de supresión de funciones de la Asamblea Nacional por parte del TCJ. No solamente hay que reivindicar el ejercicio ciudadano de la protesta, no solamente hay que reivindicar y recordar a cada uno de esos jóvenes que perdieron la vida, un costo impagable para cualquier sociedad cuando se trata de derechos civiles, políticos y ejercer el querer simplemente una mejor Venezuela. Yo creo que debemos nosotros retomar ese espíritu del 2017, retomar un espíritu de exigencias transparentes, claras para lograr el cambio en Venezuela y un llamado de atención a este gobierno, a este régimen. Si eso se sucedió en el 2017, por un evento político, a todas luces un derecho que le correspondía al Parlamento Nacional, la situación que hoy tenemos es mucho más grave en Venezuela. Hay 768 protestas registradas solamente en marzo por causa social. Cualquiera de estos eventos puede tener protestas mucho más duras, exigencias mucho más claras del pueblo de Venezuela, y nunca debemos descartar el ejercicio ciudadano de exigir lo que es justo, que es la protesta, que es el derecho del ciudadano a poder disentir. Ese elemento siempre estará presente ahí, está presente en el pueblo de Venezuela, está presente desde nuestra fundación como república, así que no debemos descartar no solamente retomarlo, sino direccionarlo a la reivindicación, no solamente social, política, sino también del pueblo de Venezuela del todo, que quiere cambio para este país, está exigiendo no solamente elecciones libres, sino que definitivamente cambiemos Venezuela. Gracias, diputado Juan Guaidó, por atendernos, acompañarnos estos minutos, jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Dirigente de Voluntad Popular por el Estado Vargas, quien ha seguido de cerca este tema del escándalo de Odebrecht en nuestro país, que va a ser ventilado mañana en la ciudad de Bogotá, una audiencia producto de solicitud ante juicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por su responsabilidad en actos de corrupción, según reza la demanda interpuesta por Luis Ortega Díaz también en el exilio. Y entre las obras inconclusas, bueno, suma y sigue, es larguísima la lista. Comento algunas: línea 5 del metro de Caracas, sistema de transporte masivo Caracas-Guarenas Guatire, metro cable Mariche, cable de tren bolivariano, línea 2 del metro de Los Teques, sistema vial 3, puente sobre el río Orinoco. Lo increíble es que no existe investigación en Venezuela. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Caracas, solo Restaurante Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana y las cachapas ni hablar. Por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Reinaldo Di Polo y los calamares. Los calamares no solo son buenos para preparar una rica paella. El doctor Reinaldo Di Polo supo cómo sacarles la tinta para la ciencia venezolana, para contraer un músculo, para transmitir un impulso nervioso, para transcribir nuestros genes y muchos otros procesos indispensables para la vida de todo organismo, se requieren iones calcio. Los iones son partículas cargadas eléctricamente. El cuerpo necesita movilizar el calcio de afuera hacia adentro de las células y viceversa. El calcio entra en las células por difusión a través de canales que atraviesan la membrana de la célula, que abren y cierran sus puertas. Sin embargo, hace falta una bomba que expulse el calcio desde el interior de la célula hacia afuera. Estas bombas están presentes en todas las células, pero funcionan de manera distinta en los diferentes tejidos del cuerpo humano. El doctor Reinaldo Di Polo, aprovechando que ciertos calamares tienen una terminación nerviosa muy larga llamada axón gigante, los utilizó como modelo para dilucidar el funcionamiento de la bomba de calcio. La bomba de calcio es una molécula compleja que requiere de un combustible para funcionar y, a manera de bomba de achique, fuerza la salida del calcio de la célula, como lo demostró el doctor Di Polo. La elegancia, la importancia y el rigor científico de estos trabajos sobre el axón gigante del calamar, publicados en las mejores revistas científicas del mundo, lo convirtieron rápidamente en un líder en su campo. Ciertamente, el doctor Di Polo supo sacarle la tinta al calamar. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que se cumple un año del inicio de las protestas de 2017 en nuestro país. Varios medios de comunicación han dedicado espacio para recordar lo que pasó en Venezuela, que entre otras cosas provocó
que la fiscal de la Corte Penal Internacional anunciara inicio de examen preliminar para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad en nuestro país por parte de las autoridades. Hoy, uno de estos medios de comunicación, como Runrunes, publicaba un trabajo titulado Memorias de Calle, Furia e Impunidad. Nos acompaña vía telefónica una de las periodistas que participó, forma parte de la unidad de investigación de Runrunes. Se trata de Lorena Meléndez. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, María Alejandra? ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de, hacer memoria de lo que pasó hace un año en nuestro país, que cambió a Venezuela. Ustedes recuerdan que el 1 de abril de 2017 se inició esta oleada de protestas en nuestro país, luego de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que pretendían, por una parte, asumir los poderes de la Asamblea Nacional y por otra, otorgar poderes especiales al primer mandatario nacional. ¿Qué puedes comentarnos? Correcto, sí, nosotros comenzamos pues esta investigación, este seguimiento, sobre todo por la cantidad de víctimas fatales que se reportaron durante los 4 meses de protestas del año pasado. La intención de Runrunes siempre fue hacer una lista de cada uno de los casos, hacerle seguimiento a cada uno de los casos que se iban produciendo, tanto aquí en Caracas como en el resto del país. Y en total contabilizamos 158 muertes en el contexto de las protestas. Estas muertes no solamente corresponden a la lista que había sido difundida por el Ministerio Público, sino que también las víctimas las íbamos confirmando con periodistas de la zona y con familiares que habían hablado con familiares de las personas, de las víctimas que habían caído, y que precisamente pues nos decían que habían muerto precisamente en el contexto de las protestas, ya sea porque estaban participando dentro de las protestas o porque estaban en un evento que estaba relacionado con estas manifestaciones que se dieron. Lo primero que hacemos dentro del especial es un balance, porque sentimos que necesitamos explicar el contexto en el que se dieron pues todas estas manifestaciones. Recordemos que todo sucedió a raíz de las 2 sentencias que lanzó el Tribunal Supremo de Justicia y que prácticamente disolvieron a la Asamblea Nacional, y que a pesar de que horas después estas sentencias fueron revertidas, la reacción de la gente, desde los políticos, desde la Asamblea Nacional hasta pues el ciudadano de a pie, fue salir a la calle y protestar por lo que se estaba haciendo. Además, esto había venido junto con otras reivindicaciones, como por ejemplo la emergencia protestar por la emergencia humanitaria que se estaba viviendo, que se sigue viviendo en Venezuela, o porque devolvieran también todas las facultades completas a la Asamblea Nacional, que ya para aquel momento pues le habían restado poder. Entonces, claro, digamos, estamos en ese momento en una etapa de furia, en una etapa de combustión que terminó explotando con 4 meses de protesta, 120 días de protesta y 158 venezolanos que murieron. Ahora, Lorena, ¿cuántos de estos casos permanecen en la más absoluta impunidad? Bueno, en el conteo que nosotros hicimos tenemos que son 158 muertes, y nosotros pudimos confirmar la situación de al menos 96 casos. ¿Qué pasa? En estos 96 casos tenemos que la mayoría, 84, ni siquiera han pasado a la fase de juicio. Y si nos vamos a los que han pasado solamente a la fase de juicio, revisamos que han sido solamente el caso de Jairo Ortiz. Jairo Ortiz, recordemos que fue el primer joven que murió en las protestas. Eso se registró el 6 de abril del año pasado. A él lo mató un policía nacional que estaba en medio, era uno de los cuerpos policiales que estaba reprimiendo en la protesta. Y Jairo, que según sus familiares no estaba protestando, muere por el disparo de este policía. De inmediato, o sea, la acción con el policía fue realmente rápida,
Sin embargo, conversando con los familiares de Jairo, nos encontramos con que la audiencia preliminar, por ejemplo, que es la fase intermedia de todo este proceso judicial, se demoró muchísimo. O sea, se demoraron meses y meses y meses en lograr que la audiencia preliminar se diera, hasta que por fin en noviembre del año pasado se dio. Sin embargo, hasta ahora no ha ocurrido ni siquiera la primera audiencia de juicio por el caso de Jairo Ortiz. Es decir, llegaron a la fase de juicio, pero todavía no ha comenzado. Y algo similar sucede, por ejemplo, con el caso de Ricardo Campo. Ricardo Campo era un dirigente juvenil de Acción Democrática en el estado Sucre. A él lo mataron en la noche del 30 de julio, que fue la noche precisamente en la que se estaba celebrando las elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, y a Ricardo Campo lo matan a las afueras de su casa a unos policías del municipio Sucre. A él lo matan por la misma presión de diputados que eran amigos suyos y de los mismos familiares y de testigos. Logran apresar a los policías y luego pues por las mismas presiones también se da un poco más rápido este proceso, tanto así que bueno, la audiencia preliminar, al igual que la de Jairo Ortiz, también sufrió múltiples retrasos, pero fue finalmente en febrero en el momento en el que sí aprobaron que iba a juicio, y bueno, tampoco se ha dado la primera audiencia de juicio del caso de Ricardo Campo. Ahora, Lorena, por cierto, 482-9750 para su participación. Comentábamos con los amigos oyentes y con varios de nuestros invitados que la represión fue tan brutal en el año 2017 que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció el inicio de examen preliminar en el caso de Venezuela para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad durante estas protestas que se iniciaron en abril. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, lo que ustedes pudieron retratar en este reportaje a propósito de la violación sistemática de los derechos humanos más allá de las 158 víctimas. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, bueno, fíjate que lo que nosotros observamos fue que casi la mitad, más de la mitad de las víctimas cayeron en manos de la Guardia Nacional, cayeron en manos también de policías nacionales, de policías municipales, en fin, de fuerzas de seguridad del Estado, que fueron las que pues, son las que cometen los crímenes de lesa humanidad. Es el Estado actuando contra el manifestante y atentando contra el derecho a protestar que tienen los venezolanos. Además, a estas acciones del Estado se suman también las de los colectivos, la de los grupos paramilitares que son pro gobierno y que también condenaron a la muerte a decenas de personas dentro de las protestas. Entonces estamos hablando de que son más de 80 personas que murieron a manos de tanto de cuerpos de seguridad del Estado como de paramilitares que son afines al gobierno de Nicolás Maduro y que contribuyeron al saldo fatal que nos dejaron las protestas. También pues se intentaron hacer distintas listas de muertos con distintas cantidades de víctimas. Por ejemplo, el Ministerio Público nunca llegó a terminar su lista de víctimas, llegó a 127, sin embargo, la fiscal posteriormente nos comentó que sí había llegado a 131 la lista, digamos, del Ministerio Público. Pero, por ejemplo, también dentro del trabajo reflejamos que está la lista que sacó para aquel momento el Ministerio de Comunicación e Información, el MINSI, que llevaba Ernesto Villegas, y que ellos hicieron un informe en el que hubo 171 víctimas fatales también. Claro, ahí meten casos de sicariatos que no están relacionados con las protestas y hacen ver como que muchas de las víctimas cayeron en realidad por las acciones acciones violentas cometidas por civiles, lo cual no es cierto. Realmente la fuerza del Estado se vio no solamente en las muertes, sino en la cantidad de heridos que hubo. Tenemos muchísimas personas heridas con secuelas graves por esta situación, personas que perdieron la vista, personas que
todavía hoy sufren secuelas para movilizarse, personas que están postradas en una cama. Recordemos que, digamos, la última víctima de las protestas fue un muchacho que desde junio del año pasado, cuando le dispararon en la cabeza, estuvo en un hospital internado y murió finalmente el 12 de febrero. Así que todavía no descartamos ni siquiera que se sumen más víctimas de las protestas, porque hay personas que todavía sufren las graves secuelas que le dejó esa acción tan represiva de los cuerpos del Estado. Estamos conversando, amigos, con la periodista Lorena Meléndez de la Unidad de Investigación de Runrunes. Ustedes se comunican a través del 482-9750. Gladys Peña nos llama desde Petare. Muy buenas tardes. Alejandra, ¿cómo estás? Mira, María Alejandra. Bien, la escuchamos. María Alejandra, una denuncia que le voy a hacer al ministro de la Salud. Este señor ordenó que se le diera las cajas de alimentos a los trabajadores el día viernes pasado, antes Semana Santa, los que estaban trabajando nada más. Pues ahí habían empleados que estaban de vacaciones, otros estaban de permiso médico, otros estaban en su día libre. Entonces estas personas, los que estaban trabajando, los que no estaban trabajando no podían disfrutar de eso. Ahora yo digo, bueno, entonces se le violaron su derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que el señor Chávez, el señor Maduro dijo? Que las cajas se le iban a dar a todos los trabajadores. Entonces ahí se le violaron sus derechos a estos trabajadores porque estaban, como te dije, de permiso, estaban de reposo. Entonces, cuando regresaron, fueron a reclamar y le dijeron que no, porque ellos no estaban presentes, que la orden era para los que estaban presentes. Entonces, señor ministro, esas personas no tienen derecho a recibir esas cajas porque usted ordenó para los que estaban presentes. Entonces, se fecha que las cajas siguen ahí, pero no se las entregan, María Alejandra. Entonces, señor ministro, por favor, ese personal también tiene derecho a comer. Gracias, María Alejandra. Gracias a usted, señora Gladys, por hacer la denuncia, por el testimonio. Decíamos al inicio que las protestas continúan en nuestro país por otras razones. Una de ellas tiene que ver con las cajas CLAP. Hoy, de hecho, en Palo Verde cerraron la vía, justamente producto de esta situación. Lorena, para terminar, yo te preguntaría, a la luz del reportaje, ¿qué conclusión sacaron ustedes a un año de estas manifestaciones que se iniciaron producto de una decisión, como tú comentabas, o de varias decisiones del Tribunal Supremo de Justicia? Insisto, a propósito de las consecuencias de la sistemática violación de derechos humanos que ustedes retrataron allí. ¿Qué puedes comentarnos? Bien, bueno, yo creo que estaríamos a la espera, por un lado, de las decisiones que se tomen desde los organismos internacionales para condenar nuevamente la actuación de los cuerpos de seguridad y determinar cómo se realizaron o si efectivamente se dieron, que nosotros creo que lo hemos demostrado a través de investigaciones, si ocurrieron efectivamente crímenes de lesa humanidad durante esos 4 meses de protesta. Además, también dentro del mismo trabajo tenemos un apartado al final en el que lo llamamos el futuro, porque consultamos tanto a líderes jóvenes, diputados jóvenes que estuvieron dentro de las protestas, como a la sociedad civil que también organizada, que también estuvo muy activa dentro de las protestas y que se organizó a partir de todas estas movilizaciones, tales como movimientos como Dale Letra o las Piloneras, que fueron muy activas y que todavía lo siguen estando, y ambos concluyen que ciertamente la calle debe seguir, o sea, en el norte de las manifestaciones, en el norte de la protesta. Sin embargo, es una calle que no debe darse con las mismas características, o por lo menos sin la estrategia de la que careció en 2014. Porque eso fue lo que pasó. Se llamaba movilizaciones de calle sin que se tuviera una estrategia, sin que se tuviera un fin específico, y no se pasó, pues, digamos, de esa primera etapa de la ebullición y de la furia, sino ahora la salida, pues, es encaminar cualquier esfuerzo que hagan los venezolanos
que sea encaminado para finalmente dar con una salida a toda esta crisis que tenemos. Gracias, Lorena Meléndez, del equipo de la Unidad de Investigación de Runrunes, hablando acerca de lo ocurrido en Venezuela a un año del inicio de las protestas. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con dos titulares. El presidente de Diálogo Interamericano, este centro de análisis de políticas públicas de intercambio y comunicación para la región, Michael Schiffer, asegura que Estados Unidos podría imponer embargo petrolero a Venezuela, que es un tema que está evaluando seriamente. Lo comentaremos en los próximos días. Y el primer caso de sarampión en Ecuador desde 2011 procede lamentablemente de nuestro país. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.